mira, yo empecé a ver, siempre había de fondo una... Empezamos muy jóvenes, yo y mi generación entera, es decir, en la posguerra salvadoreña, la guerra acaba en 1992, y en la posguerra salvadoreña hubo como mucha necesidad de lavarle la cara al periodismo nacional. Si bien vinieron todos los grandes corresponsales, John Lee Anderson, Raymond Bonner, Alma Guillermo Prieto, Susan Meiselas, Paco Goldman incluso, a cubrir la guerra acá, los periódicos durante la guerra fueron muy corruptos. Y después de la guerra, en una muy imperfecta democracia y muy en construcción, paz, los periódicos necesitaban sangre nueva, pues gente que entendiera de mecanismos diferentes para aproximarse a los lectores y a la realidad. Y metieron a un montón de muchachos como yo en aquel momento en las redacciones, a ver qué hacíamos, qué lográbamos. Siempre tuve el romanticismo instalado de querer cambiar cosas, de que el periodismo sirva como una herramienta para cambiar el mundo. Tengo que decir que a lo largo del tiempo varias cosas han cambiado. En primer lugar, lo que esencialmente ha cambiado es la ingenuidad con la que lo pensaba. Es decir, en algún momento ese deseo ulterior, que es un deseo muy profundo, porque es casi imposible de lograr, que con letras cambies el mundo. Pero bueno, ese deseo tan profundo se expresaba de una forma muy egocéntrica, publicando en revistas internacionales, metiendo enormes crónicas en sitios que nunca iba a leer un potencial migrante o que nunca iban a recalar siquiera en países como del que estabas hablando. Entonces, en algún momento ni siquiera era parte de ese pensamiento romántico, ¿cómo diablos voy a hacer para que esta letra llegue a quien tienen que llegar? Y en segundo lugar, con el paso del tiempo me he ido dando cuenta de que escribir es simplemente lanzar un grito en un barranco. Pues quizás, solo quizás, el eco va a recalar en la cabeza de alguien, de algún organismo, de alguna institución y algo cambie. Sobre todo en sociedades tan cínicas, acostumbradas a la violencia y la muerte. Mira en México nada más 4 periodistas asesinados en enero. Es muy difícil gritar bajo esas premisas, pero sí me quedó claro algo. Y esto fue años después, el proceso de maduración de esta idea. Recuerdo la brillante respuesta de Martín Caparrós cuando lo trajimos a El Salvador. Y Martín decía, mientras estábamos charlando en el escenario, porque me tocó entrevistar, Martín decía, aquí en el teatro donde hablábamos, mira, tengo la fórmula para no echar un gol, no entres al campo. No tengo la fórmula para meter un gol, pero si entras al campo, tal vez en algún momento. Y ahí me queda claro eso, el periodismo puede cambiar cosas, sí, lo ha demostrado, el periodismo ha cambiado cosas, es decir, si te pongo los ejemplos icónicos, la masacre de Minay, el Watergate, la Casa Blanca de Peña Nieto en México, la masacre del Mozote en El Salvador en el 81, descubierta por el Guillermo Prieto, Raymond Bonner y Susan Meiselas. Pero tiene que ser un periodismo de enorme calidad para que tenga la oportunidad de entrar al campo y echar un gol. Si entras al campo con un tobillo lastimado, con un ojo dañado, lo que vas a lograr es que te agarren a patadas, pues, pero echar un gol nunca. Entonces me sigo aferrando, espero que no ingenuamente, que no llegue a los 50 años diciendo mando todo al carajo, pero me sigo aferrando a que el periodismo cambie cosas. Sin duda alguna, de hecho el contexto me ha construido en las partes más básicas, es decir, nosotros somos piezas del ego de nuestra temporalidad, y cada bloque que se agrega, eso es un hecho, un familiar, un evento, un error, una virtud, pero eso es en términos generales. En términos muy puntuales, claro que se lamenta una región como esta. En la región en la que yo vivo, y lo digo aunque esto me acarree profundo desprecio de parte de un sector de la sociedad, pero yo creo que hablar con un buenismo fingido ya no sirve de nada. En un país como El Salvador y en una región como el norte de Centroamérica, la intelectualidad está despreciada. Nuestros mejores baluartes intelectuales, Horacio Castellanos Moya, tienen que largarse del país para lograr escribir y vivir de escribir. Es decir, en El Salvador prima más que vos insultes en las redes sociales o tengas un medio que se dedica a difamar personas, que escribas un artículo concienzudo y largo en el que invertiste 6 años para explicar a un sicario del MS y cómo lo produjimos. En países como El Salvador, un libro como El Niño de Hollywood te trae más desprecio que cualquier tipo de AUPAs. Y no quiero decir que no haya gente que lo aprecie. Entonces, es una región y eso se expresa en absolutamente todo. No hay librerías dedicadas a traer libros de fuera de una forma concienzuda. Es decir, aquí lo que podés ir a encontrar en la vitrina es libros de superación para tirar para arriba, como si fueran semillas.
O si no, bueno, los clásicos, quizás si vas a tener suerte y encontrás a Saramago, pues, pero hay otra gente que escribió después de Saramago, carajo. Entonces, esa es esta región. Es una región donde también la industria cultural se confunde con la industria del espectáculo. Y un periodista que se considere periodista de cultura, o muchos, normalmente hay algunos que lo hacen muy bien, muy pocos que lo hacen muy bien, pero igual te saca la nota de la mujer que se llega en minifalda o el tipo que llega con pantalones ajustados por la mañana a presentar el programa matinal, como de repente se le ocurre entrevistar a un lector, a un escritor al que nunca en su vida ha leído. Es decir, el desprecio por el oficio intelectual en una región que es meramente de supervivencia y donde las clases políticas son usualmente unos burros que jalan la carreta, es muy complicado. Claro que tendríamos una penetración diferente. Yo creo que a pesar de eso, el Faro se ha abierto espacios. El Faro en general es la generación a la que pertenezco. Pero no tengo ninguna duda que si un periodismo como el del Faro se hubiera realizado en un país con una ciudadanía y una sociedad mejor educada o menos abandonada, tendríamos a 3 presidentes de puestos. Y la gente tendría un nivel de vida mucho mejor que el que tenemos ahora mismo. Que lo que sufrimos es acoso de parte de un presidente que hemos demostrado que su Estado ha invertido millones de dólares en espiarnos durante los últimos 17 meses. Claro que si la pregunta, resumiendo, la hago retórica, es: ¿la región podría ser más amable o menos hostil con nosotros? Carajo que podría ser. Un papel de un país muy ignorado al que se le presta atención cuando ocurren flashazos que al mundo le parecen interesantes, como la aprobación del Bitcoin, o como que un presidente se tome una selfie durante su discurso en el Pleno de Naciones Unidas. Pero no es algo solo de El Salvador. No es algo solo de El Salvador. El sur tiende a no ver al sur. Y nosotros somos sur. ¿Bien? ¿Somos el sur de qué? El sur de Estados Unidos. Somos el sur de algo siempre. Y el sur nunca ve al sur. México nunca ha volteado a ver a Centroamérica para hacer políticas migratorias o de seguridad, a pesar de que el 90% de la coca que sube desde la región tuya pasa por la mía y por México. Pero nunca nos hemos hablado, hablamos solo con Estados Unidos. Hay un polo de atracción y una cultura tan diferente, con unos poderes tan distintos, que ha sido parte de moldearnos como una región donde no nos volteamos a ver. Es decir, es más probable que si vos vas preguntando por ahí, alguien conozca a un célebre autor estadounidense, que alguien conozca a un célebre autor paraguayo, peruano. En Centroamérica te garantizo que la gente va a haber leído más las traducciones de escritores anglosajones que en los libros originales de puño y letra, digo, de pensamiento y obra de autores peruanos, o de autores venezolanos, o de autores chilenos o argentinos. Entonces, sí, no sé, creo que es una forma en la que nos construimos y nos observamos poco. Ahora, hay espacios donde eso, seguro, y hay grandes intentos. No quiero, tiendo a ser siempre muy pesimista porque es mi naturaleza. Pero, por ejemplo, la Fundación Gabo ha hecho un gran trabajo en que el sur se dignifique periodísticamente. Y ahora todos nos conocemos y yo te puedo decir que desde aquí le mando un abrazo si lo llega a ver a alguien como Joseph Zárate o Gabriela Wiener o a Marco Avilés, porque les conozco perfectamente, porque les he leído, porque hemos desayunado juntos y nos hemos tomado unas copas en Medellín o en Cartagena o en Monterrey. Entonces, sí hay intentos de eliminar eso, pero hay mucha brecha todavía por eliminar. La impunidad en El Salvador es un monumento histórico de impunidad. Es decir, yo soy de un país donde ni siquiera se ha resuelto el asesinato de Monseñor Romero, el único santo católico. Yo no soy católico, pero la sociedad salvadoreña es enormemente católica o evangélica. Y Monseñor Romero es el único santo salvadoreño declarado por el Vaticano. No se ha resuelto su homicidio desde 1980. La mayor masacre de la que tengamos recuerdo en el continente, en los tiempos modernos, la masacre del Mozote, 1981, más de 1,000 personas, no se ha judicializado. Bueno, se ha judicializado, perdón, pero no ha llegado a una sentencia. ¿Cuántas décadas después? La impunidad es una de las características de sociedades violentas y la otra es la ignorancia. Son las dos enormes características que componen una sociedad violenta. Porque la impunidad es un mensaje y el mensaje es: podés hacer esto,
¿Puedes matar? Sí, solo 1 de cada 10 homicidios llega a un juzgado en El Salvador o en Honduras o en Guatemala. Puedes matar. Y la ignorancia porque es la única forma de que el mensaje de la impunidad cale profundamente. Y aquí en El Salvador, por ejemplo, ¿de qué somos ignorantes? Somos ignorantes de la paz. No conocemos la paz. Nunca la hemos vivido. No sabemos de procesos de reconciliación, de procesos de encuentro, de procesos de diálogo sostenido. Entonces, cuando hay impunidad, hay un mensaje tan poderoso como ese. Este importa más que vos. Este muerto es más importante que tu muerto. Esta persona vale más que vos porque tiene más dinero. Esos son mensajes de la impunidad. Y hay ignorancia, el mensaje cala. Y estas sociedades se van construyendo como sociedades pétreas donde esos mensajes llega un punto en el que sentís que son incontrovertibles. Sí, el Sombra le llamaban a ese muchacho en un bar del centro, frente del Parque Libertad. Claro que sí, hombre. Es decir, yo nunca he ocultado ni pretendo en este libro ocultarlo, que es un libro que va de historias más allá del Salvador, pero entiendo hacia dónde vas. Nunca lo he ocultado. Yo este libro explico muy bien cómo he vivido en grandes momentos este oficio con rabia, como cuando casi hago llorar al diputado mexicano. Y ya no tenía sentido la entrevista, simplemente yo tenía muchas ganas de joderlo porque me parecía que lo que él estaba hablando era una estupidez. Y luego entendí que esa era una postura muy inmadura de parte mía como periodista. O en ocasiones, cuando viajando en el tren sentiste rabia de ver todo aquello que pasaba arriba. Sí, no tengo ninguna duda. La rabia ha sido una compañera constante. Pero ahora, la rabia, como ha sido un problema y ha sido un defecto, la rabia también ha sido un motor en mi vida. Yo hay lugares a los que he entrado como periodista por pura rabia, porque me parecía insólito y me sentí un energúmeno siguiendo las reglas impuestas por los zetas en México que decían no podés ir a tal pueblo. Pues no, tengo ganas de ir, tengo ganas de contar eso, siento que es mi vocación y era la rabia la que le ganaba el miedo. Y a veces, hombre, la carrera te va modificando las cosas y poder hacer una estrategia con los sentimientos primarios parte de la carrera. Y eso fue ocurriendo con el tiempo, pero muchas veces entró al estúpido, solo con el escudo de la rabia. Eso fue así durante muchos años. Ten en cuenta que en este libro, a través de diferentes historias y la columna vertebral del asesinato de estas 3 fuentes mías, yo cuento 13 años de carrera exclusivamente cubriendo violencia. En 13 años puedes cometer un montón de aciertos y sobre todo un montón de cagadas. Yo conseguí, llegué a esos referentes que ahora todo el mundo, mucha gente que estará escuchando les sonarán clásicos ya, pero aquí era muy difícil conseguirlo. No, mis profesores de universidad no sabían quiénes eran estas personas. Es decir, las carreras de periodismo han sido nefastas en esta región del mundo. En muchas ocasiones se parecen más a marketing que a periodismo y le enseñan a los jóvenes a diseñar comunicados de prensa en lugar de cuestionar el poder, por ejemplo. Ahora, yo encontré muchos referentes porque hubo una generación mayor que la mía, dirigida por el más ilustre de ellos, que es Carlos Dada, que tenían un acervo desde años antes y que tenían toda una librería y una biblioteca personal que nos compartían y hubo interés y empezamos a rebuscarnos porque cuando un amigo venía de España nos trajera un libro, cuando otro venía de México nos trajera algún libro más. Influyó muchísimo, aquí sí tengo que decirlo, la Fundación Gabo. Yo llegué a un taller de la Fundación Gabo en 2002 con Miguel Ángel Bastenier, uno de mis maestros y aquí ya murió, pero yo aprecio lo que hizo por mí. Aprecio lo que hizo por mi carrera, tiempo después, recomendándome cuando yo andaba sin trabajo en México, intentando ser freelance allá por el 2005. Y la fundación nos abrió todo un mundo de contactos y una red a la que nos pudimos dirigir y una red de gente a la que si llegabas a Brasil en un momento por alguna razón tenías un colega y te venías con libros y nos empezó a demostrar desde jóvenes que era interesante lo que hacíamos y que lo que hacíamos tenía sentido que alguien lo escuchara. Y nos subían a las tarimas en los eventos. Y no a cualquier tarima. Nos subían a las tarimas con Johnny Anderson. Nos ponían a la par de Guillermo Prieto. Y de repente esa gente por la que vos habías bregado por conseguir un libro estaban a la par tuya, sentados en un taburete con 100 personas escuchándote.
Fue toda esa combinación de cosas, de posibilidades y de circunstancias tan particulares las que hicieron que la mente nos explotara un poco más de lo que debía habernos explotado. Eso no es un mapa pétreo. Yo quiero hacerlo de nuevo y que quiero hacer que lo haga, ya veremos. Ya competiremos sanamente como periodistas. Pero el mapa ha cambiado absolutamente. Es decir, esto es un río vivo, es un río humano, una crisis humanitaria permanente en las últimas 4 o 5 décadas, que se mueve constantemente de sur a norte en un país cuyos niveles de corrupción son enormes y donde la diferencia y la frontera entre crimen organizado y Estado es tenue si es que existe. Con lo cual, hombre, ahí hay mucho que contar. Antes no existía el cártel Jalisco Nueva Generación y estaban los Zetas. Ahora los Zetas están relegados al norte, en lugares muy pequeños, y el cártel Jalisco Nueva Generación, con mecanismos absolutamente nuevos, se expande. Antes no te encontrabas a ningún cubano ahí, mucho menos a un venezolano. En México está lleno de venezolanos y de cubanos del sur, lleno por todas partes, y de haitianos y de africanos. Es decir, ¿qué nuevo hay que ir a contar? Eso solo requiere voluntad, hay que pararse ahí, abrir los ojos, y eso está ahí, o sea, no hay que darle más vuelta. Yo conté un pedazo, yo tomé una fotografía de un momento, de ninguna manera pienso haberme agotado el tema ni acabado lo que hay que contar de los migrantes. Conté un momento, y ese momento habría que entenderlo para entender el momento actual. Sí, yo creo que es un eslabón que no puede perderse. Pero, no, hombre, yo a quien quiera ir a México a contar la migración, lo único que le puedo decir es vaya. Sí, es decir, sí, nosotros tenemos medidas, yo y otras personas del periódico hemos tenido todo tipo de medidas, desde seguridad personal armada hasta hemos tenido que irnos del país con nuestras familias, hasta ahora mismo hay personas que tenemos todos unos protocolos para hablar y comunicarnos. Todo eso es así, pero bueno, eso ya sabíamos que iba a ser así. No pretendíamos cubrir uno de los países más violentos y corruptos del continente y no tener repercusiones. Ahora, con lo otro, lo de la sensibilidad, lo que parece es que la sensibilidad me parece una palabra sin definición cuando la aplican al periodismo. ¿Qué es que alguien sea sensible? Que sufra cuando ve algo, que se sienta mal. No sé, yo a veces los periodistas que se sienten muy mal con lo que ven no pueden hacer su trabajo. Los periodistas que se echan a llorar inmediatamente cuando ven una escena jodida, puede que no sepan hacer su trabajo. Es decir, a mí no me importa si alguien es buena persona, me importa si es buen periodista. Lo que pasa es que yo sí creo que si alguien es buena persona, en términos generales, también es una grandilocuencia decir buena persona. Si alguien es alguien comprometido, responsable, si alguien es metódico, si alguien le gusta escuchar a los demás más que escucharse a sí mismo, creo que puede ser mejor periodista, que tiene mejores habilidades. Pero yo lo digo, yo he conocido a unos imbéciles que hacen buen periodismo. Tipos con los que yo no me sentaría a tomar una copa nunca en mi vida. No les daría la mano jamás. Pero son unos enormes periodistas y son unos imbéciles. Entonces, ¿qué es tener sensibilidad? Yo creo que todos esos tópicos son los que en el libro intento desmontar. Cuando dicen los cínicos no sirven para este oficio, todos tenemos un nivel de cinismo no aplicado a la regla, a violar el método periodístico. Pero claro que hay que tener un nivel de cinismo para publicar algo que no le cambió la vida a una mujer que era pobre y que te dio su testimonio y luego continuar haciendo lo mismo. No tiene eso una cuota de cinismo. Entonces, hay demasiados eslóganes no cuestionados en este oficio. Y el problema es que me di cuenta en algún momento que de verdad los integramos en nuestra vida y en nuestro proceder. No es simplemente que lo repitamos como loros. Es que mucha gente de verdad los cree. Y aplica, y las enseñanzas universitarias te salen con esas como si fueran citas complejas de la historia del periodismo. Son bagatela, hombre. Son bagatela ante la complejidad de lo que de verdad pasa cuando salís a la calle.